Querido Dios, te pedimos por tu misericordia realmente hoy. Abre nuestros ojos, permítenos verte y verdaderamente permítenos entender tu palabra hoy. En el nombre de Jesús el Cristo hemos orado. Amén. Entonces la lección número 9 se titula Jesús el Cristo. Y muy fácilmente podemos llevar esta frase en nuestra boca. Pero así como estuvimos compartiendo en las lecciones anteriores, nos hemos percatado de que el contenido de esta frase tan corta, Jesús es el Cristo, es muy abundante. ¿Y qué significa el Cristo? ¿Y qué tipo de vida fue la que llevó Jesús? Y conocer el significado de Jesús como el Cristo. Y también que todos aquellos que tienen la fe de creer en Jesús como el Cristo son los que pueden decir, oh, creo en Jesucristo. Si vemos el índice de la lección número 1, en la lección número 9, el punto 1, vemos el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Y más profundamente vamos a ser capaces de ver en la Escritura para entender el significado de Jesús como el Cristo. Y el punto número 2 y 3 realmente nos explica algo acerca de la Trinidad. Vamos a explicar acerca de cómo Jesús el Cristo manifiesta al Padre, Dios, y cómo el Espíritu Santo testifica acerca de Jesús el Cristo. Y entonces la relación que tenemos con Jesús el Cristo, Él es nuestro Señor y es nuestro dueño. Solamente cuando tenemos esta fe podemos llamarlo nuestro Señor Jesús el Cristo. Veamos algunos versos para entenderlo más profundamente. Marcos capítulo 1, verso 1. Y esta es la forma en que empieza el libro de Marcos. Marcos capítulo 1 dice, comienza el Evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces este pasaje nos dice, principio del Evangelio de Jesús Cristo, el Hijo de Dios. Es una frase muy corta, pero incluye muchas cosas. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y también nos dice que ese es el Evangelio, la buena noticia. Y para explicar esto, Marcos ha escrito este libro. Y aunque es un verso muy pequeño, incluye el contenido de toda la Biblia. El mensaje del núcleo de toda la Biblia. Veamos ahora a Juan, capítulo 1. Y si vemos a Juan, Juan lo explica de una manera un poco diferente. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y teológicamente tiene mucho significado este versículo. Nos está hablando acerca de Dios, que es la palabra. Y vemos como en el verso 1 comienza diciendo, está la palabra, que es el verbo, y está Dios, y nos habla como si fueran dos cosas diferentes, Dios y el verbo. Pero en la última parte del verso nos dice que el verbo era Dios. Nos está hablando ahora como de que las dos cosas son una sola. El misterio de Dios Trino lo podemos ver desde este versículo. Y realmente Juan está tratando de explicar el Evangelio, tomando prestado este término logos, que es el verbo. Juan está tratando de explicar al Cristo a través de esta palabra. Y dice que en el principio el verbo era, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nos dice en el versículo 2. En el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y este verso nos prueba que Él es el creador Dios. En el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Lo explica de la siguiente manera, la palabra estaba con Dios, pero la palabra es Dios. Y todas las cosas fueron hechas a través de Él, y por Él, y para Él. Y dice que en Él estaba la vida, y esta vida era la luz de los hombres. Realmente después que yo me percaté de este evangelio, he estado corriendo con este ministerio alrededor de 25 años. Hay una cosa que yo no sé cómo explicarla muy bien. Por ejemplo, hay cosas que parecen enormes. Por ejemplo, entre más tú las conoces, más quieres conocer de ellas. Nos parecen demasiado enormes, demasiado grandes. Por ejemplo, yo no soy muy bueno en dibujar o pintar, pero cuando miro una pintura así como esta que está atrás, a mí me gusta. Digámoslo así. Digamos que hay un pintor que ha estado pintando y dibujando durante toda su vida. Y esta persona invirtió toda su vida
en estudiar arte y se ha percatado de que el mundo del arte es demasiado enorme. Por toda la vida ha estado estudiando el arte esta persona y se percata de que es tan complejo, es tan grande, yo no puedo saber todo acerca de esto. Pero si lo comparamos con estas personas ordinarias, vemos que él sabe mucho más acerca del arte. Y como él ha estudiado tanto, por eso es que le está confesando, es que yo no puedo saber todo acerca del arte. Pero vemos que vienen a él 2 o 3 personas y le dicen, oh, yo sé mucho acerca de pintura, acerca de los dibujos. Y estas 2 o 3 personas le dicen, oh, nosotros somos como los dioses del arte. Y verdaderamente esto es algo muy maduro, ustedes saben. Pero la vida cristiana es muy parecida a esto. La Biblia siempre nos dice cuán grande es el Cristo. Pero cuando nosotros no entendemos verdaderamente quién es Él, o cuando nosotros solamente sabemos acerca de una cosa muy pequeña que es lo elemental, para nosotros entonces es muy fácil decir, oh, yo lo sé. Pero esto es realmente muy tonto. La Biblia siempre nos declara cuán grande es Él, cuán remarcable y enorme es Él. Y esto me ha pasado a mí. Entre más corro con el Evangelio, entre más conozco acerca del Evangelio, me percato de que es tan grande que no puedo como entenderlo todo. Y solamente tengo la única opción de confesarlo y confesarlo. Cuando veo estos pasajes como Juan capítulo 1, cuán grande es el Cristo. Él estaba con Dios y al mismo tiempo Él es Dios. Y todo, realmente todo fue hecho a través de Él. Y solamente en Él está la vida. Y la vida se ha hecho la luz de los hombres. Son unos versos muy pocos, muy pequeños, pero incluyen un significado muy profundo, muy grande. Esto me ha pasado a mí. Entre más conozco el Evangelio, entre más corro con el Evangelio, más me percato cuán grande es. Así que me vuelvo muy humilde y quiero conocer más acerca de Él. Y si miramos el verso 14 dice, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, desde la perspectiva de Juan, porque el apóstol Pablo realmente vio a Jesús. El apóstol Juan vio a Jesús y realmente aquí está describiendo su gloria. Está describiendo la gloria del unigénito del Padre, que vino lleno de gracia y de verdad. Por eso en el verso 12 dice, si tú crees en este nombre tan asombroso, tienes el derecho de ser un hijo de Dios. Básicamente estamos viendo estos versos, los que describen quién Jesús, el Cristo, es. Hasta hoy hemos estado hablando acerca del significado del Cristo y por qué Jesús es el Cristo. También entendiendo todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahora entendiendo todo esto, vemos la palabra de este nombre, Jesús es el Cristo. Cuán grande es, cuán significante es. Veamos ahora Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, del 3 al 10. Por supuesto que toda la Biblia habla acerca del Cristo, pero en estos pasajes vamos a ver cómo la Biblia nos muestra la profundidad del Cristo. El versículo 3, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces es una bendición, pero no simplemente una bendición así, dice que somos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Es una bendición dada a nosotros en Cristo Jesús. A través de Jesús el Cristo, esta clase de bendiciones es dada a nosotros. Y Él nos eligió antes de la creación del mundo, y Él nos eligió en Él, en el Cristo. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Cristo. Entonces, en el Cristo, ¿cuáles son las bendiciones que son dadas a nosotros? Bendiciones en los lugares celestiales en Cristo. Bendiciones de que somos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. La bendición de haber sido predestinados en amor para ser adoptados como hijos suyos. Dios no solamente nos ha amado, sino que nos ha dado todas estas tremendas bendiciones. Y también nos ha dado de su gracia. En el verso 7 la redención nos es dada. La remisión del pecado.
Y en el versículo 8 dice que nos da sobreabundante sabiduría e inteligencia. Y en el versículo 10 dice que todas las cosas en los cielos están unidas a Cristo. Entonces, de esta manera Dios lo hace. ¿Y cómo es la vía en la que Dios lo hace? ¿Cuál es la vía que Dios usa para hacerlo? Dios usa al Cristo a través de Cristo. Y Dios hace su obra a través de este Cristo, en el Cristo. Dios hace toda su obra a través del Cristo. El canal es el Cristo. Y si nosotros estamos conectados con el Cristo, todas estas bendiciones no son dadas a nosotros. A través de este Cristo. ¿Cuán grande es Jesús el Cristo? Vamos a hablar acerca de ello. Es algo como esto. Yo tengo mi hija aquí. Yo tengo un diferente rol desde la percepción de ella, cómo ella me ve como su padre y cómo me ven las demás personas. Ya ustedes saben, cuando yo me desempeño, cuando estoy haciendo algún trabajo o cualquier cosa. Y ustedes saben, yo tengo una hija más pequeña y cuando yo esté en casa tengo que ayudarla a tomar una ducha. En otras ocasiones yo juego con los juguetes de mi hijo más pequeño. En otras ocasiones cocino para ellos si están hambrientos. Y mis hijos me miran y me reconocen, oh, ese es mi papá. Pero por supuesto, eso no es todo lo que yo hago. Por supuesto, yo salgo al campo, encuentro discípulos, predico el evangelio, pero mis hijos más pequeños no conocen verdaderamente este aspecto de mi vida, este aspecto de mí. Así que piensen un poco acerca de lo que significa. Desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de nosotros como seres humanos, entendemos al Cristo como aquel que resolvió todos los problemas de la vida del ser humano. Por supuesto, Él resolvió el problema de Satanás, del pecado y de la separación de Dios. Pero en realidad es mucho, mucho más grande que eso. Podemos entenderlo como aquel que resolvió todos nuestros problemas en nuestra relación así con el Cristo. Pero Él realmente es muchísimo más grande que esto. Y así es como el libro de Efesios en estos pasajes lo describe. Y por supuesto cuando decimos Jesús el Cristo el que resolvió todos mis problemas. Eso es verdad, pero es nuestra perspectiva, es nuestra interpretación desde nuestro punto de vista, desde nuestro lado. Dios no es solamente el Dios que resolvió estos 3 problemas. Esto es sencillamente y simplemente una pequeña parte de su obra. En realidad Jesús el Cristo es muchísimo más grande que esto. Entonces desde los pasajes de Juan capítulo 1 y Efesios capítulo 1, vemos estos pasajes y tenemos como una pista, tenemos como una evidencia, tenemos como un reflejo de cuán grande verdaderamente el Cristo es. Ustedes lo entienden así, pero Él es muchísimo más grande, Él es grandioso y es como lo describen estos pasajes, pero desde nuestra perspectiva nosotros lo vemos simplemente como aquel que resolvió el problema de Satanás, el pecado, y nos reconcilió con Dios. Y la razón por la que le digo esto es porque yo no quiero que exista una limitación por nuestra perspectiva acerca de la grandeza del Cristo. Y sí, es bien que entendamos que Él es aquel que resolvió el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Sin embargo, realmente Él es muchísimo más grande que esto. En otras palabras, es un ser tan grande que resolver el problema de la humanidad no fue difícil para Él. Y yo he estado hablando acerca del problema de la humanidad y muchas personas en algún punto se confunden acerca de esto. Porque muchas personas cuando se percatan de que Jesús es el Cristo y se percatan de que resolvió el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios, ellos están limitando el Cristo, limitan el Cristo así como dentro de este marco. Sin embargo, quiero decirles que el Cristo es muchísimo, muchísimo más grande que esto. Y no quiero que ustedes lo limiten así, en esta forma, en este marco así. Todo lo que está en los cielos y en la tierra está unido a Cristo. Y todas las bendiciones espirituales nos son dadas a través de Él. Y en Él somos predestinados para adopción como hijos. Y toda la sabiduría y la revelación nos es dada a través de Él. Entonces, ¿cuán grande será la bendición de estar dentro de Jesús el Cristo? ¿Y cuán grande es que Él ha venido así a nuestra vida? Entonces, algunas personas lo pueden interpretar de esta manera. Y yo pienso que tiene cierto sentido. Tiene sentido. Nuestro Señor ha venido a nosotros, ha venido a mí.
Él no se va a quedar entonces dentro de mí tranquilo. Él no se va a quedar así quieto, sino que Él va a producir esta inquietud y Él va a guiar mi vida por mí. Entonces Él viene a mí y Él va a guiar mi vida en representación mía. Tan solo nosotros necesitamos seguirle. Así tiene mucho sentido. Y por supuesto, si lo interpretamos de una manera teológica puede ocasionar algún problema entenderlo. Pero la verdad es que cuando Él viene, Él vive mi vida en representación mía. Es que Él es un ser tan grande. Él es Dios, pero realmente Él está conmigo ahora mismo dentro de mí. Entre más descubrimos acerca del Cristo, más ganamos en fuerzas. Y yo oro continuamente para que el Señor nos dé más espíritu de sabiduría y de entendimiento. Vemos a Colosenses capítulo 1. Tiene otra expresión acerca del Cristo. Efesios 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Los versos 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y no significa que Él es creación. Vemos el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces todas las cosas fueron creadas por Él, a través de Él y para Él. Y personalmente yo amo este verso. ¿Quién es el Cristo al que yo sirvo? Mi Señor el Cristo, el que está dentro de mí. ¿Quién es Él verdaderamente? Todas las cosas fueron creadas a través de Él y por Él. Lo que significa que todo ha tenido su comienzo desde Él y todas son para con Él. Este Jesús es el Cristo en quien yo sirvo. Este es Jesús, el Cristo al que yo sirvo. Y realmente hay muchas expresiones acerca de Jesús el Cristo. Pero creo verdaderamente que estos son versos que nos muestran quién Jesús es. Entonces, de cierta manera, tenemos que tener dos perspectivas. Por ejemplo, desde nuestra perspectiva, en nuestra vida, Jesús, el Cristo, es aquel que resolvió todos los problemas en nuestra vida. Así como los padres, de la misma manera que se encargan de todos los problemas en la familia y se hacen cargo de los niños. Pero ellos verdaderamente son más que eso simplemente. Hay mucho más. Nuestro Jesús, el Cristo, es de esta forma. Él es Dios. Él estaba con Dios. Él creó todo. Todo fue creado a través de Él y para Él. Y todo nos es dado a nosotros. Todo lo que nos es dado a nosotros es a través de Jesús, el Cristo. Y verdaderamente oro para que todos nosotros estemos dentro de estas bendiciones. Para que seamos capaces de conocer más a Jesús el Cristo, más y más, conocerle a Él. Entonces, si nosotros recibimos respuestas personales, estas respuestas tienen limitaciones. Y aun aunque veamos grandes obras siendo efectuadas, en algún momento esas grandes obras van a ser simplemente historia. El Cristo en sí mismo debe permanecer en nuestra vida. No ninguna respuesta o no ningún ministerio ni nada de eso. Y la más grande bendición en nuestra vida y la más grande respuesta en nuestra vida es ver al Cristo así como Él es. Nuestro Dios verdaderamente quiere que le veamos como Él es y cada uno lo haga así individualmente. Y que conozcamos acerca de Él más y más. Así que continuamos. Y Jesús el Cristo hace muchas cosas. Él es el que resolvió todos los problemas del hombre y al mismo tiempo es aquel que manifiesta al Padre Dios. En Juan capítulo 14, nuestro Dios es espíritu. El Padre Dios es un ser espiritual que nosotros no podemos verlo ni tocarlo. Pero Cristo juega el papel para que nosotros podamos ver a Dios y conocer a Dios. En otras palabras, solamente seremos capaces de entender a Dios y conocer a Dios únicamente a través del Cristo. Juan 14, versículos 6 y 7. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es un verso muy sorprendente.
Y aquí vemos a Felipe, que como nosotros también tenía muchas preguntas. Y en su entendimiento humano, él está preguntando esto: Señor, muéstranos al Padre y será suficiente para nosotros. Entonces Felipe le está pidiendo al Señor que le muestre así como la forma de Dios, le muestre algo para que él vea a Dios, este tipo de cosas, sí. Le pide esto para convencerse. Y vemos cómo Jesús le responde: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces vemos que los ojos de Felipe, los ojos espirituales de Felipe estaban cerrados y que él no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Felipe hace esta pregunta porque él no podía entender este misterio de que Jesús el Cristo es el que revela al Padre Dios, y que Jesús el Cristo está en Dios, el Padre, y el Padre Dios está en él, Jesús, en este Jesús el Cristo. Porque con el entendimiento humano no podemos entender esto. Cuando Jesús estaba en la tierra, todo lo que Él habló, todo lo que Él hizo, Él no habló ni hizo nada, sino estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando fue tentado en el desierto, Él estaba ayunando y llorando por 40 días, y Satanás vino para tentarlo para que convierta estas piedras en pan. Y piénselo, no era nada malo, era convertir unas simples piedras en pan, y realmente él tenía hambre. Pero si él hacía eso, ¿qué es lo que pasaría? Significa que él no estaría actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Él no estaría haciendo algo que Dios desea. Significa que haciendo esto, él tomaría esta acción de convertir las piedras en pan para resolver su propia necesidad. Eso terminaría con la obra del Cristo. Terminaría con la obra del Cristo el hacer esto de acuerdo a su necesidad. Tomar este poder para hacerlo de acuerdo a su necesidad. Ustedes lo ven. Significa que él estaba desobedeciendo la voluntad de Dios. Significa que ahora está sirviendo a su propia voluntad y que ahora él no es el Cristo y que no resolvería todo. Ese es un importante pasaje en la Escritura. Esta historia nos muestra que a través de su ministerio público, cualquier cosa que él decía, cualquier cosa que él hacía, el Cristo lo hacía de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que la gente, aunque veían a Jesús que era lo que podía ver, veían a Dios también, quien es invisible. Por ejemplo, a través de la cruz, la gente puede ver cuánto Dios nos ama. Y al mismo tiempo podemos ver cuán justo Dios es, que Dios envió a su único Hijo para terminar el problema de la humanidad, el problema del pecado. Todo el estilo de vida de Jesús fue acerca de Dios Padre. Realmente Él testifica acerca del Padre y manifiesta al Padre. Y por supuesto que Jesús el Cristo vino a salvarnos, pero para hacer eso, Él vino también a manifestar el Padre. Veamos en Lucas capítulo 10, Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Solo el Hijo puede entender al Padre, puede conocer al Padre también, y aquellos a quien el Hijo elija para revelárselos. Significa que Jesús el Cristo va a manifestar el Padre sobre aquellos a quien Él elija para revelárselo. ¿Cuál es el rol del Hijo? Es el revelar al Padre. Entonces Él va a manifestar al Padre por su voluntad a quien Él decida revelárselo. Veamos a Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es como el apóstol Juan lo explicó. Nadie jamás ha podido ver a Dios. Por supuesto, porque Dios es espíritu. Pero el Hijo, que está en el seno del Padre, tiene una relación tan estrecha con el Padre y es el único que lo da a conocer. Comenzando desde el versículo 13 en Juan capítulo 1 hasta el versículo 18, es una parte introductoria de todo el libro de Juan. Entonces básicamente está explicando acerca de quién es el Cristo.
y hace una conclusión en esta introducción. Dice que es el que da a conocer al Padre. Y luego comienza a hablar acerca de la vida de Jesús, cómo a través de la vida de Él comienza a revelar a Dios, el Padre. Veamos el capítulo 10. Juan capítulo 10. Tenemos capaces de verlo si vemos los versos desde esta perspectiva. Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Este pasaje argumenta la Trinidad. Y también vemos como en este verso Jesús, el Cristo, Él manifiesta al Padre. Es lo que hemos estado viendo a través de todos estos temas. Cómo Jesucristo nos muestra y manifiesta al Padre. Si entendemos esta área, vamos a ser capaces de ir hacia el próximo paso. Jesús, el Cristo, manifiesta al Padre. Y de la misma manera, el Espíritu Santo testifica acerca de que Jesús es el Cristo. Hay muchas cosas que alrededor del mundo en las iglesias se han malentendido. Como el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo es una de las cosas que más se han malentendido. Es uno de los conceptos más malentendidos. Hay muchos casos donde las personas llaman al Espíritu Santo o dicen que experimentan estas obras del Espíritu Santo desde su perspectiva. Pero desde mi perspectiva, esta no es la obra del Espíritu Santo, sino es la obra de espíritus malignos. Por ejemplo, cuando fui a Latinoamérica y me unía a la alabanza, estaba muy sorprendido. Estaban teniendo un tiempo de alabanza y por supuesto nosotros tenemos otra cultura, pero los latinoamericanos son muy emocionales y muy apasionados. Estaba saltando hacia alrededor esta persona. Y bueno, es verdad, es posible esto. Está bien. Pero esta persona empezó a dar giros alrededor de sí mismo. Empezó a girar. Y bueno, quizás tenga un poco de sentido eso. Y luego se cayó así y mientras estaba la alabanza seguía girando. Por supuesto, si tú estás muy feliz por estar alabando a Dios, eso puede ocurrir. Pero también desde este punto de vista, al ver que se cayó al piso y que comenzó a arrastrarse así de esa manera, se comenzó a arrastrar así como si estuviera barriendo el piso y comenzó a gritar que había recibido algo. Y realmente me lleva a preguntarme, ¿es verdaderamente esa la obra del Espíritu Santo? Y cuando fui a África la situación es incluso más severa. En África normalmente durante el tiempo de la alabanza la gente corre alrededor de donde se está haciendo la alabanza. Y yo estoy seguro de que ellos están muy alegres de estar alabando a Dios. Y ellos dicen que han recibido el Espíritu Santo y de repente comienzan a temblar y sus ojos se abren muy grandemente. Y yo me percato que es verdad, ellos han recibido algo espiritualmente. Pero ¿será que todas esas son las obras del Espíritu Santo? Yo no pienso que eso sea así. No estoy diciendo que yo niego la obra del Espíritu Santo. Estoy diciendo que deberíamos preguntarnos por qué el Espíritu Santo tiene que actuar y cuál es la dirección en la que el Espíritu Santo actúa. Pero las personas no piensan en esto ni se hacen esas preguntas, piensan que se experimentan algo sobrenatural y dicen, oh, esta es la obra del Espíritu Santo, y ya. Y nosotros sabemos que estos espíritus malignos pueden incluso hasta sanar a las personas. Pero vemos que muchas personas dicen que si ven un milagro, es la obra del Espíritu Santo. Hay una denominación que en Corea dice esto. Ellos dicen que para que tú seas salvo, para tú recibir la salvación, tienes que ser capaz de hablar en lenguas. Tienes que ser capaz de hablar en lenguas, si no, no eres salvo. Y lo que ellos usan para argumentar esto es que en Hechos capítulo 2, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Como una evidencia de haber recibido el Espíritu Santo y como una evidencia de tu salvación, tú deberías entonces de hablar en lenguas. Entonces, si tú no hablas en lenguas, significa que no eres salvo. Por eso es que la gente de esta denominación realmente se esforzaba mucho para tratar de hablar en lenguas. Esto es lo que pasó en Corea. Entonces, de esta manera, ellos lo que hacían era pronunciar la palabra aleluya muy rápido. Ellos decían aleluya, 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 aleluya. Estaban como practicando para recibir esta obra del Espíritu Santo. Porque ellos creen que cuando sean capaces de hablar en lenguas, entonces que van a recibir la salvación. Yo creo que realmente ellos están malentendiendo el Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo, cuando se manifiesta, tiene una dirección. Y por supuesto, el hablar en lengua es una de las tantas evidencias de la obra del Espíritu Santo. Pero no es correcto decir que cuando hablamos en lenguas,
es porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros verdaderamente. Tenemos que ser capaces de ver la Biblia, la Escritura, más intensamente y ver por qué fue que ellos recibieron este don de hablar en lenguas. Si miramos la Biblia en Hechos capítulo 2, este hablar en lenguas estaba relacionado muy estrechamente con el testificar que Jesús es el Cristo. Entonces el Espíritu Santo siempre va a testificar que Jesús es el Cristo. Esa es la dirección del Espíritu Santo. Y el hablar en lenguas es simplemente una de las herramientas que el Espíritu Santo usa. Si no entendemos lo que hace el Espíritu Santo y si no entendemos la dirección de su guianza, no tenemos más opción que ser engañados por Satanás y dejar que Satanás juegue con nosotros. Y dejar que Satanás nos confunda y mezcle todo y nos haga pensar que realmente experimentamos algo sobrenatural cuando no lo es. Veamos la Escritura. Hay muchos pasajes y muchos versículos donde Jesús expresó acerca del Espíritu Santo. Vamos a ver a Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Jesús fue el primer abogado, fue el primer consolador, y Él está diciendo que Él iba a enviar a otro abogado, a otro consolador. Y dice que cuando Él venga, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les dije. Por favor, mantengan este pasaje en la mente. Veamos a Juan capítulo 15, verso 26. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es lo que va a hacer cuando venga el Espíritu de verdad? Jesús está diciendo que va a dar testimonio acerca de mí. Vemos en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nos va a guiar dentro de la verdad. Nos va a guiar hacia la verdad. Pero ¿cuál es la esencia de la verdad? En este mismo libro de Juan, en el capítulo 14, Jesús le dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces Jesús explica acerca del Espíritu Santo en el capítulo 14, 15 y 16 del libro de Juan. Entonces Jesús está diciendo, cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a la verdad. Él testificará de mí y los va a guiar a la verdad. Y les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho a ustedes. Veamos ahora el libro de Hechos, capítulo 1. Esto es realmente lo que la Biblia nos está diciendo acerca del Espíritu Santo. Es muy popular este verso, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas personas se enfocan solamente en recibir el poder cuando venga el Espíritu Santo. Sin embargo, el poder a sí mismo por sí solo no es lo verdaderamente importante. Cuando el Espíritu Santo venga, ¿hacia qué dirección Él nos va a guiar? Él va a hacer que nos volvamos sus testigos hasta el fin de la tierra. Van a ser los testigos del Cristo. Él nos va a guiar para que seamos los testigos hasta el fin de la tierra, para que podamos testificar acerca del Cristo. Y para hacer esto, les va a dar el poder. Sin embargo, todo el mundo ha perdido esta dirección y este enfoque. No están seguros acerca de por qué necesitas recibir el Espíritu Santo. Y yo estoy seguro de que muchas personas han recibido cierto poder. Muchas personas profetizan. Y realmente pienso que tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, este gran ministro y gran profeta vienen ante ti y te dan una profecía. Tienes que convertirte en un pastor. Ustedes saben, este tipo de personas que oran muchísimo y ellos reciben algo así y le dicen a las personas, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro. Tú no puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro. Y yo pienso que también el Espíritu Santo puede obrar de esa manera. Pero realmente tenemos que hacer la pregunta, ¿es verdaderamente esta la obra del Espíritu Santo? Porque de lo contrario puede ser muy peligroso. No tienen dirección. Pero ellos ven algo y lo van a decir en voz alta. Y realmente no están seguros del futuro de que esta persona que está escuchando va a hacer. El futuro de que esta persona que está escuchando lo va a tomar o no. Pero ellos están tan seguros que es la obra del Espíritu Santo, 100% seguros. Porque ellos sienten, si es algo espiritual, es la obra del Espíritu Santo. O yo siento algo, yo oigo algo,
Pero una cosa tengan por seguro, una cosa tengan bien claro y por seguro, que los espíritus malignos y Satanás también obran de esta manera. Cuando venga el Espíritu Santo, Jesús mismo explicó lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Y tenemos que realmente ser escépticos con estas cosas que vienen y que no tienen nada que ver con la verdadera obra del Espíritu Santo. Entonces, una persona fue a visitar a este ministerio de estas personas de las que le hablaba, de las que oran mucho. Pero este ministro dijo: oh, tú tienes oscuridad dentro de ti, así que tú necesitas orar muchas horas al día. Esto es lo que dijo el ministro. Pero todo el mundo tiene oscuridad dentro de ellos. Pero después de escucharlo de este ministro, de la boca de este ministro, esta persona se empezó a sentir muy raro. Y comenzó así a orar mucho. Y por supuesto no es una cosa mala. Pero sucedió algo que en el futuro esta persona, la que tenía la oscuridad, se volvió dependiente del ministro. Dice: oh, porque es muy espiritual. Porque el Espíritu Santo está obrando a través de él. En vez de arrodillarse ante Dios y preguntarle a Dios directamente, siempre iba a este gran ministro y le preguntaba lo que él quería saber. ¿Y esta es la dirección correcta? Preguntémonos. Y yo creo que la mayoría de las personas que dicen que están haciendo un movimiento o un mover del Espíritu Santo, ellos realmente han perdido la dirección del Espíritu Santo. Realmente no importa si están profetizando, si están haciendo sanidades, si están hablando en lengua, si están haciendo muchos milagros, si están haciendo lo que sea. Si lo están haciendo todo en el nombre del Espíritu Santo, miremos el resultado. Generalmente esto se vuelve algo muy sucio. Realmente no es muy cómodo. Hay algo raro en medio de todo esto. Y puede parecernos algo como que misterioso, pero realmente no es lo correcto. Y si lo comparamos con lo que ocurrió en la iglesia primitiva, ¿qué sucede? Que se vuelve muy claro. Yo verdaderamente creo que el Espíritu Santo obra hoy y que Él puede hacer muchas cosas. Sin embargo, si hemos perdido la dirección de la guianza del Espíritu Santo, significa que simplemente estamos vagando alrededor, estamos sin dirección. Por favor, echen un vistazo al libro de Hechos. Realmente piensen cuál es el resultado de la obra del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo venga, y en Hechos capítulo 4, Pedro recibió el Espíritu Santo cuando estaba enfrente del Sanedrín, y Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo estaba en cárcel y él oraba y cantaba y recibió el Espíritu Santo. Veamos realmente qué es lo que pasó, cuál es el resultado de haber recibido el Espíritu Santo en la iglesia primitiva, en esa era. Sin ninguna excepción, cada uno de ellos terminó testificando que Jesús es el Cristo. Entonces, yo personalmente como padre, al criar a mis hijos, uno siempre piensa acerca del futuro del hijo. Un padre siempre piensa acerca del futuro de sus hijos. Y si usted no piensa acerca del futuro de su hijo, usted realmente no es un verdadero padre. Incluso yo pienso que aunque soy carente y no soy tan inteligente, pero trato siempre de pensar en lo mejor para el futuro de mis hijos. Y de esta forma, pensándolo así, es como yo guío a mis hijos. Hay muchas personas en Corea que cuando tienen un hijo, muchas familias que cuando tienen un hijo, abren una cuenta bancaria y entonces comienzan a depositar dinero en la cuenta de este niño. Y cuando ellos llegan a la época del matrimonio, entonces ya tienen una gran cantidad de dinero en esta cuenta. Por supuesto que es algo muy bueno guiar a tus hijos hacia un futuro que sea lo mejor. Pero piénsenlo, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros no se queda quieto. Pero debemos de pensar, ¿será que el Espíritu Santo te siga donde quiera que tú vayas y cuando cometas un error, Él va a hacer como que te va a golpear? ¿O será que Él va a estar así como sentado, vago, dentro, y aunque tú eres como 100 veces de vez en cuando, es que Él se va a acordar y te va a dar una respuesta alguna vez así? Realmente malentendemos al Espíritu Santo. Él no se va a quedar así quieto. Él está guiando nuestra vida. Él está guiando nuestra vida de la manera mejor y que podamos creer que Jesús es el Cristo. Y Él nos habla a nosotros a través de nuestra conciencia y nos va a permitir escuchar la palabra de Dios. Y a través de muchos encuentros y muchos eventos nos está guiando. El Espíritu Santo testifica a Jesús el Cristo. ¿Pero por qué? Porque en Cristo está todo. En Cristo está el camino vivo. Y es el camino más feliz.
Y la voluntad de Dios realmente se encuentra en Jesús el Cristo. Cuando recibimos este evangelio que Jesús es el Cristo, hemos vuelto a la vida verdaderamente. Por eso es que únicamente el Espíritu Santo va a testificar acerca de que Jesús es el Cristo. Lo que significa que solamente cuando tenemos un correcto entendimiento del evangelio es cuando vamos a ser capaces de entender la obra y la dirección del Espíritu Santo correcta y verdaderamente. Por favor, no sean engañados a través de estas señales y de estos milagros y de todo lo que sea que la gente dice que es la obra del Espíritu Santo. Y está bien si tú no puedes hacer milagros y si tú no puedes hacer señales y no puedes orar por una gente y la puedes sanar. Está bien si no puedes echar afuera un demonio. Y está bien si no tienes estas grandiosas respuestas con mucha gente que llegan a ti y te muestran estas grandes respuestas de que todo le ha sido resuelto. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que a través de tu vida este evangelio de que Jesús es el Cristo se ha proclamado. Entonces ahí tú sí estás lleno del Espíritu Santo más que cualquiera. Tú eres guiado por el Espíritu Santo. Porque la obra del Espíritu Santo no es algo que malentendemos o que es vaga así. Desde el principio hasta el fin es muy clara. Por mucho tiempo he estado orando acerca de la guianza del Espíritu Santo. Porque la gente habla muchísimo acerca de eso, pero yo no estaba seguro de cómo recibirla. Y también muchos miembros en la iglesia realmente vinieron a mí y me preguntaron: Pastor, ¿me debo de casar con esta persona o con esta otra persona? Es que yo no lo sé. Pero ellos me preguntaban: Pastor, ¿debo trabajar para esta compañía o debo trabajar para esta otra compañía? ¿Cómo lo voy a saber yo? Pero ellos siguen preguntándome: ¿debería ser este negocio o este otro negocio? Yo no lo sé. ¿Y por qué son las tantas preguntas de esta gente así? Porque cuando ellos piensan en la guianza del Espíritu Santo, ellos siempre preguntan estas cosas así. Y esto está muy erróneo. Realmente les digo, no es la pregunta correcta. Por favor, déjenme explicarlo. Por ejemplo, desde su casa, tenemos que venir a la mía y digamos que salimos fuera de la puerta, salimos afuera a llegar a nuestra casa. ¿Qué debemos hacer? ¿Doblar a la derecha o doblar a la izquierda? Realmente cualquiera de las dos está bien. Solo una pequeña diferencia entre cuál distancia va a ser más corta. Entonces si tú giras a la derecha y ves que hay un cruce, ¿a dónde deberías de ir? De hecho, está bien cualquiera que sea la dirección que tú tomes. Y por supuesto está la vía que es la vía rápida, y deberías de tomar la vía rápida. Pero el problema es uno. Y el problema es que las personas no conocen el destino final. Y cuando salen de la puerta de sus casas, ellos comienzan a preguntar: ¿es la derecha o es la izquierda? ¿A dónde es que vamos? Es que no lo saben. Entonces preguntan: ¿debería ir a la derecha o debería ir a la izquierda? La gente no sabe el destino final de sus vidas, pero entonces se pregunta este tipo de cosas: ¿con quién es que me debería de casar? ¿Dónde debería de trabajar? Entonces, ¿cuál es la dirección que yo debería de tomar? ¿Hacia dónde me debería de dirigir? Eso no es lo que verdaderamente importa. ¿Es la derecha o la izquierda? Pero estas son las preguntas erróneas. Muchas personas no están viendo la obra del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué son ignorantes a esto? Es porque han perdido el destino final hacia el cual el Espíritu Santo nos está guiando constantemente. Si tú tienes el destino, entonces lo que necesitas es la guianza para llegar hasta allá de la manera más rápida. Pero si no tienes el destino final, entonces tienes un concepto errado completamente y un entendimiento errado acerca de lo que es el Espíritu Santo. Y como la gente no está interesada hacia dónde me está guiando el Espíritu Santo, hacia dónde es que me lleva, por eso es que comienzan a preguntar este tipo de cosas, este tipo de preguntas. El Espíritu Santo nos guía a Jesús, quien es el Cristo, y nos lleva a testificar el Evangelio hasta el final de la tierra. En otras palabras, el Espíritu Santo nos guía al Evangelio y nos guía hacia la evangelización mundial. Entonces, como yo tengo ahora claro el objetivo final, para llegar al objetivo final, entonces me debo de preguntar: ¿cuál es la manera más rápida? ¿Debo de hacer esto o debo de hacer esto otro? Pero obtener la manera más rápida de alcanzarlo, teniendo mi objetivo final claro. Entonces cuando me pregunto y veo, esta es la manera más rápida, entonces la tomo y voy por ello. Esta es la guianza correcta.
Pero al no tener el destino final, cualquiera que sea el camino que tomes, cualquiera que sea la dirección que tomes, te vas a sentir totalmente frustrado. Cualquier cosa que hagas te vas a sentir frustrado. Y aunque veas muchas respuestas que se están levantando, te vas a sentir entonces confundido. Porque de eso donde estás yendo ahí no tiene nada que ver con la guianza del Espíritu Santo. Entonces hemos estado hablando acerca de este punto y acerca de este tema. Vimos cuán grande Jesús el Cristo es. Hablamos acerca de cómo Jesús el Cristo manifiesta al Padre Dios. Y así como Jesús el Cristo manifiesta al Padre, el Espíritu Santo testifica que Jesús es el Cristo. Y finalmente en el punto número 4, Jesús el Cristo, nuestro Señor. Y creo que ustedes pueden ver muchos más pasajes. Pero vamos a leer 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesús Cristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces solamente hay un Dios, el Padre, y solamente hay un Señor, Jesús el Cristo. Entonces Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Pero cuando Él viene a nuestra vida, Él se convierte en mi Señor. Cuando Él venga a mi vida, Él va a resolver todos los problemas. Y cuando Él venga a mi vida como el Señor, yo me voy a arrodillar delante de Él, y realmente nos vamos a convertir en sirvientes de nuestro Señor. Esta es la relación verdadera entre Cristo y la verdadera relación entre alguien que cree que Jesús es el Cristo. Y el Señor a quien nosotros servimos es un Dios asombroso. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Todas las cosas en el cielo, en la tierra, van a ser unidas en Él. Y ese Dios tan grandioso, tan grande, ha venido a nuestra vida y Él se ha convertido en el Señor de nuestra vida. Y ahora le estamos sirviendo como nuestro Señor. Y para nosotros poder entender y conocer todo acerca del Cristo, el Espíritu Santo está siempre trabajando. Entonces a través de la obra del Espíritu Santo vamos a conocer más acerca del Cristo. Y a través de esta obra del Espíritu Santo vamos a ser capaces de entender más a nuestro Padre, Dios. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a Dios. Oro para que todos nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a tener ahora un descanso. Amén.